de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, coautor de la obra que hoy se presenta. Bienvenido, magistrado. La doctora Úrsula Campbell Ludlow, historiadora, investigadora y coautora del libro que se presenta. Bienvenida, doctora. Y el maestro Alejandro Rosas Robles, historiador, escritor y coautor de la obra que se presenta. Bienvenido, maestro. Quienes habla, Wendy Jarquín Orozco, tendré el gusto de moderar la presentación de este libro. La obra que hoy se presenta nos transporta por un recorrido histórico a través de los momentos, hitos para la construcción del México institucional, partiendo de antecedentes remotos que nos llevan a la vida y a la cultura política de la Nueva España y a la reflexión sobre la preexistencia de la representación en ese momento histórico. El siguiente punto lo marca el México garitano, bajo la influencia de la Constitución de Cádiz, pero también bajo la influencia indirecta del sistema estamental derivado de la impronta postrevolucionaria liberal, que nos pone de frente con el concepto de soberanía nacional francés y con el surgimiento del Estado liberal, inicialmente desprovisto del principio democrático. Así se llega a 1824, momento en el que México incursiona por primera vez en el constitucionalismo, bajo la influencia de los Estados Unidos de América, de quien hereda el nombre oficial de Estados Unidos Mexicanos, pero también de quien hereda el principio de supremacía normativa de la Constitución, el federalismo y el propio presidencialismo. En este punto, el libro reflexiona sobre la convulsión republicana suscitada por lo que se describe como una incorrecta y una obsoleta traducción de la Constitución del país vecino del norte, principalmente en lo relacionado con la elección presidencial y con la fórmula seguida para introducir la figura de la vicepresidencia, lo que trajo como consecuencia el indeseable efecto de que los vicepresidentes se transformaran en los principales interesados en el fracaso del titular del Ejecutivo. De esta manera llegamos al México moderno, al México de la Revolución y a la Constitución de 1917, que intentó ser el remedio para las lacerantes desigualdades sociales y el camino para pasar de la dictadura a la democracia. No obstante, este camino se pretendió seguir sin el respeto de los derechos políticos y sin ir de la mano con el marco legal, por lo cual esto se tradujo que el camino hacia la democracia se pretendiera andar al margen del principio mismo democrático. De aquellos barros, estos lodos. Y tras la revolución, el país estuvo gobernado durante más de 6 décadas por un partido hegemónico. Recorrida la travesía histórica, el libro que hoy se nos presenta desemboca con la construcción de la justicia electoral, que tuvo su primera aparición con el Tribunal Contencioso Electoral y que pasó la estafeta al Tribunal Federal Electoral, primer tribunal que adquirió naturaleza jurisdiccional y con el cual se avanzaba en el fortalecimiento de un verdadero tribunal electoral. En 1996 se dio el paso a la incorporación de este órgano al Poder Judicial de la Federación, como el encargado de velar definitivamente por la calificación electoral, incluyendo la elección presidencial. Podríamos decir que el círculo se cierra con la reforma constitucional de 2007, donde se le reconoce definitivamente competencias de control de constitucionalidad y se sitúa al Tribunal Electoral como un verdadero tribunal constitucional en la materia. En definitiva, la obra que hoy se presenta, como lo escucharemos a continuación, nos pone de frente con la ubicación del momento histórico, si lo hubiere, del inicio o Big Bang de la democracia en el país, y con la importancia de destacar y defender el binomio democracia-instituciones. Pero también nos pone de frente con un hecho real, y es que la democracia es un concepto en evolución, que pretende la eficacia del principio del sufragio universal, porque el sufragio no nació universal, sino sobre la base de la exclusión y de la discriminación.
y el camino de la democracia hoy día lo marca el avance hacia la inclusión, de la mano de una justicia electoral vinculada con la ética y con los derechos humanos, de la mano de una justicia electoral como el bastión último de la defensa de los valores y principios sobre los que se asienta y pervive nuestra democracia. A continuación, tendremos el honor de escuchar con una intervención de hasta 10 minutos a la doctora Úrsula Camba Ludlow, quien nos disertará sobre su aporte en la presente obra. Adelante, doctora. Muchas gracias, Lena. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a el artífice de que esto fuera posible, que no está aquí, que es Bárbara García, obvio, que sin su tesón, su insistencia, su compromiso con este proyecto, la verdad es que no lo hubiéramos logrado, porque conciliar agendas, ideologías, tiempos, inclinaciones, etcétera, fue complicado, pero yo le agradezco enormemente a ella, aunque no está aquí, nos acompaña. Cuando a mí me invitaron a participar en este proyecto, yo tenía mis reticencias porque justo la democracia, a pesar de que es un concepto que se gesta en la antigüedad, lo sabemos en la antigua Grecia, no tiene nada que ver con la democracia, digamos, actual, con ese concepto antiguo de hace miles de años. Y lo que sucedió en Nueva España es que no existía la democracia, no como la conocemos, no existían los procesos selectivos, aquí, por eso titulé yo así mi aportación, porque se trata de cómo las diferentes corporaciones, es decir, en España es un mundo de corporaciones, de grupos que se rigen por sus propias reglas, que tienen una relación con el rey. La soberanía que está en el pueblo, esto es una cosa que no existe, es una cosa muy nueva. ¿Por qué acudo a esto constantemente? Porque creemos a veces que la democracia es algo que ya está dado, que siempre ha existido de la misma manera, sin modificaciones, sin cambios, sin alteraciones y sin las, digamos, guerras que se han sucedido dentro de esa, digamos, ese concepto que es tan importante para nosotros ahora. Entonces, ¿qué sucedía? Por ejemplo, y es de lo que yo hablo en el libro. En el caso de los conventos, sabemos, pues, que, por ejemplo, para los cabildos indígenas o los cabildos españoles, especialmente los ayuntamientos, se elegía a los miembros, pero tenían que ser hombres. Tenían que ser hombres, tenían que ser libres, tenían que tener una propiedad, una villa, digamos, una casa. El caso de las monjas era distinto, las monjas elegían a su abadesa. ¿Qué sucede en estos procesos? O los procesos también de los provinciales, de las órdenes mendicantes, agustinos, franciscanos, dominicos, etcétera, mercedarios, todos ellos eligen a su provincial. Estos procesos selectivos no eran una cosa así de, yo voto y ya todos estamos muy tranquilos. Siempre había facciones, y siempre había facciones en pugna que terminaban incluso en los golpes. O sea, en los golpes, en las cachetadas, se tiraban dientes, se jaloneaban de la ropa. O sea, cosas que a nosotros ahora, de repente cuando vemos aquí una reyerta en la Cámara de Diputados nos horrorizamos, pero habría que ver un poquito más atrás porque era bastante frecuente, ¿no? Que llegaran las quejas al rey o que llegaran incluso al papa, porque el provincial, no sé, era de tal facción criolla, el otro era de una facción peninsular o tenía amigos o habían hecho fraude. Las abadesas igual, ¿no? Había una que era la favorita, pero el arzobispo decidía que no, que aunque las monjas hubieran votado por esa monja, él no, que él quería que fuera otra, ¿no? Como las mujeres estaban sujetas siempre a la autoridad masculina, pues la última palabra supuestamente la tenía el arzobispo. Pero había monjas muy ricosas, entonces iban y se quejaban, peleaban, decían, oigan, no, esto está cuchareado, esto le metieron mano, nosotros escogimos a esta abadesa y esa es la que queremos, y los pleitos podían durar de pronto muchísimo tiempo, y con frecuencia se daba razón a las monjas, es decir, a pesar de que el arzobispo tenía como la última palabra, había también ciertos, digamos, lineamientos que se tenían que seguir y se respetaba esa voluntad de proceso electivo, esa voluntad de elegir al representante, ya fuera en los conventos. Los conventos eran unidades de dinámica social y cultural súper importantes, porque para las mujeres en Nueva España, digamos, el destino final es el matrimonio o el convento para las mujeres de cierta posición social. No es como que, yo me voy a ir a rodar por el mundo y voy a elegir no sé qué cosa, no. Si tienes, digamos, cierta atracción, tienes que, digamos,
obedecer a ellos. Entonces, por eso el asunto de los conventos es importante, porque te permite conocer el universo femenino dentro y como su interacción con el exterior, porque las monjas entraban al convento y nunca más volvían a salir, jamás, más que muertas o ni muertos porque las enterraban en el convento. Entonces es importante, es interesante por eso. Y también los cabildos indígenas que elegían a sus propios representantes tenían también esa posibilidad de participar, digamos, de la vida política o de la vida en sus comunidades, en sus pueblos, siempre al margen de las autoridades, digamos, que tuvieran, digamos, la última palabra, pero podían elegir y eso se respetaba. Entonces, ese, digamos, el enfoque que yo le di fue ese, porque después el texto de Rafael Estrada retoma este asunto de los estamentos, una sociedad muy jerarquizada donde no todos tienen derecho a decidir. Eso es otra cosa que tenemos que recordar. Ahora tenemos todos derecho a decidir, todos tenemos el derecho de votar. Y el voto de todos vale lo mismo. No es como que tu voto vale el doble y el mío la mitad y el otro no cuenta o porque es mujer no vota. Esas cosas son muy importantes de pronto recordarlas porque las damos por sentadas y esta democracia es una lucha que se ha llevado de muchos años en instituciones políticas, sociales, digamos, en la cultura mexicana para poder llegar a este punto en el que todos seamos de la extracción social que seamos, de la inclinación política, el género, sexo, lo que sea, podemos votar. Yo concluyo con esto para no sé cuánto tiempo llevo, no me quiero pasar. ¿Ya tengo tiempo? Ok. Bueno, y insistir también en que en este mundo estamental donde sí, era un mundo de castas, pero también hay que recordar que esta denominación de castas no hace referencia a las castas de la India, sino es un referente, o sea, se usa como, porque es lo que se conoce, las castas. Pero es un mundo muy dinámico, es un mundo muy dinámico que tiene ires y venires, donde hay un gran mestizaje, no nada más entre los grupos, sino de vivencias, de formas de relacionarse, de formas de estar en el mundo, de vestirse, de comer. Y en ese mundo tan dinámico que tenía intercambios, era, digamos, donde se fue gestando, esto también es importante recordarlo, porque tendemos a creer que México, y lo dice Alejandro siempre, México de vida independiente tiene 200 años, en Nueva España duró 300 años, y a pesar de eso sabemos bien poco, y acudimos bien poco a este periodo, porque estamos llenos de prejuicios y de estereotipos de lo que creemos que era ese mundo. Por eso acudo yo siempre a ese pasado como para traerlo y para podernos ver en ese espejo de lo que fue de España, pero de lo que sigue perviviendo también de pronto en muchas estructuras sociales, económicas, políticas y culturales de México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación escucharemos al maestro Alejandro Rosas Robles. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. El micrófono porque me gusta hacer cantante. No, les agradezco mucho que nos acompañen en la presentación de este libro. Y desde luego quiero agradecerle al Tribunal Electoral, el magistrado, gracias por habernos invitado a participar en esto, porque yo creo que, es más, deberíamos cantar las mañanitas a los 25 años del tribunal, porque realmente el que tengamos un tribunal electoral como el que tenemos hoy en día, híjole, es algo que puede garantizar que la democracia termine de cuajar bien, que se consolide, porque nos ha costado mucho. Y esa es efectivamente esa parte en la que yo desarrollé a lo largo de este libro conjunto, con amigos coautores, Úrsula, desde luego a Bárbara, que no está aquí, que lástima que no vino. Tú fuiste muy sutil, pero ella era el látigo. ¿Cuándo van a entregar? Ya tienen que entregar, manden los papeles, ahí les va esto. Pero lo hicimos muy bien, gracias a su presión. Pero yo creo que lo importante de todo esto es, qué bueno que este libro sale en estos momentos, en los 25 años. Es fundamental esos 25 años, porque nuevamente a mí me gusta mucho hacer cuentas, porque la historia de México en muchos momentos ha sido una historia de simulación. México en el 24 cumplirá 200 años de ser una república. Ya desde la Constitución del 24 se estableció que éramos una república democrática. Pero el punto es que de los casi 200 años de la república, que se cumplen en el 24, hemos sido demócratas, o al menos la democracia funciona, cuando menos en los últimos 25, desde el 1997, que cuando vino la reforma de la ciudadanización del IFE, nos permitió ya tener unas elecciones que se garantizaran
porque las organizaba la ciudadanía, con consejeros ciudadanos desde luego, pero también era la gente, el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, el que se encargaba de la organización de la elección, el día de la elección, el que contaba votos y por fin desde 1997 ya el gobierno no era juez y parte en la elección, que eso también es un cambio radical. Pero estamos hablando de 200 años, prácticamente 25 más, que serían 15 meses del gobierno de Madero, donde hubo unas elecciones legislativas libres, y de ahí lo que llaman la República Restaurada, pero como bien dice Úrsula, pensar la democracia de la República Restaurada, 1867 a 1876, como si hoy fuera la democracia, pues no, o sea, hay que entenderla en su contexto, había mucha variación, no era el voto popular directo. Pero si le sumamos estos 7 años más los 25, ni siquiera tenemos 50 años de una democracia real. Y el problema es que todo el siglo XX, la democracia se convirtió en un acto de simulación. Es decir, tanto del porfiriato como luego sería bajo el sistema político mexicano que nace con el PNR, luego se convierte en Partido de la Revolución Mexicana y termina siendo el PRI los últimos años del siglo XX, que es cuando ya finalmente llega la alternancia presidencial. En todos esos periodos podemos decir que existió la democracia, sí, pero simulada. Es decir, nadie podría acusar al porfiriato o al sistema político de haber violentado abiertamente la democracia. Se hacían elecciones, se contaban votos, se calificaba la elección. El problema es que quien calificaba la elección era el mismo gobierno. Durante mucho tiempo, y esto lo desarrolla a lo largo de este capítulo, durante mucho tiempo era el propio secretario de Gobernación lo que hoy sería el consejero presidente del INE. Él era la cabeza de la institución electoral encargada de contar los votos y de calificar la elección, y la elección se terminaba calificando en el Congreso. Un Congreso que sabemos durante todo el siglo XX, la mayor parte del siglo XX, era de un solo partido, y solo hasta la reforma del 77 con López Portillo es que empieza a haber los diputados plurinominales, pero realmente nos ha costado sangre, sudor y lágrimas llegar a lo que tenemos hoy con la democracia. No es poca cosa, sobre todo cuando podemos hablar con las nuevas generaciones que quizá les parece que es poca cosa hoy la democracia o que no tiene el valor, pero acuérdense ustedes, o sea, yo me acuerdo de mis papás perfectamente que invariablemente se sabía una vez que se destapaba el candidato quién iba a ganar. El único destapado, que no alcanzó a ser presidente fue Colosio, pero todos los anteriores, el que designó el presidente en su momento como sucesor, llegó a la presidencia. Entonces sí había allá por los años 80 un desánimo absoluto de ¿para qué votamos? Y sin embargo muchos ciudadanos seguían votando pensando que podíamos empezar a ganar ciertos espacios. La construcción de la democracia hoy en día, y lo que hemos logrado a través de instituciones como el INE y el Tribunal, desde luego tiene que ver con la ciudadanía. Aquí no son concesiones graciosas que nos fueron dando los gobiernos de los distintos sexenios. Ha sido una lucha constante de la ciudadanía. Y era exactamente eso lo que pensaba Madero que tenía que ser la democracia. La democracia tenía que ser un concurso absoluto donde participaban todos los ciudadanos de manera individual, de manera libre, de manera voluntaria, pero obviamente comprometidos con lo que tenía que ser. Y eso lo pensó en 1909. Llega él al gobierno en 1911, lo derrocan en 1913 y tardó 86 años en que pudiéramos decir, ahora sí tuvimos sufragio efectivo. 86 años después, apenas imagínense todo lo que pasó. Sexenios, gobiernos, gobernadores, y toda una cultura política de la cual todavía estamos pagando las consecuencias, porque evidentemente cuando hay una simulación política como la que se va viendo a lo largo de este texto, con los fraudes electorales que sí hubo, ya después se normalizó, pero por ahí hay unas citas maravillosas de, por ejemplo, este famoso cacique Gonzalo N. Santos, el mismo que tenía la frase de la moral es un árbol que da moras o sirve para una chingada. Y así lo decía Santos. Bueno, él era operador político del Partido Nacional Revolucionario y él cuenta en sus memorias, por ejemplo, en las elecciones de 1940, que a él le tocó ir a rafaguear con ametralladoras desde luego, a los votantes por Juan Andreu Almazán, que era el contrincante de Manuel Ávila Camacho en la elección de 1940.
Y dice, sí, ya luego mandé a mis hombres para que mojaran la calle, quitaran la sangre, porque a esa casilla, a la que se refiere Santos, iba a votar el presidente Cárdenas. Entonces, desde este tipo de cosas, luego la sofisticación, ¿no? El carrusel, el ratón loco, el tamal que le ponían purga y entonces comían los representantes de los otros partidos que terminaban en el baño el resto de la jornada electoral. La urna embarazada que llegaban ya finalmente las urnas llenas de votos, porque no había un registro, un padrón como el que existe ahora. Otro muy famoso, el de los muertos. O sea, aquí sí hay zombies en México, hay muertos vivientes que cada elección, al menos hasta el 97, salían a votar y votaban. Votaron los muertos. Hay por ahí documento una campaña que inicia en Monterrey, era local. Enrique Canales, que era columnista del Reforma, él se lanza por el Páramo, alguna cosa así, y él decide iniciar su campaña electoral por una diputación en un cementerio. Entonces va, invitó a la prensa, porque dice, aquí estamos acostumbrados a que los muertos voten, yo quiero invitar a todos estos que aquí yacen en paz, a que voten por mí, y ahí están las fotografías. México bizarro, esto es México bizarro. La historia de la democracia en México, al menos hasta 1997, es México bizarro. Y nosotros entramos ya de lleno a la transformación de esta democracia cuando vienen las grandes reformas de los años 90, que fueron en cierto modo obligadas porque el TLC llevaba de por medio. Acuérdense que en los 90 se da un impulso importante a la democracia en todo el mundo. En América Latina es cuando gana, por ejemplo, Violeta Chamorro, es cuando cae Pinochet vía electoral, es cuando aquí empieza a modificarse la ley para tener al INE, porque había no era una moda, sino era un impulso que se daba que tenía que ver con el terrible y oscurantista neoliberalismo que llegó en los años 90, pero que trajo consigo un reconocimiento a la democracia. México no se quedó atrás. Por eso creo que el hecho de que para 1997 ya tuviéramos un INE ciudadanizado cambió totalmente la perspectiva. Sí es un hecho que del 97 para acá hemos tenido elecciones limpias, claro, con irregularidades como en todo lado sucede, pero no podemos desestimar a ese millón de ciudadanos que participa en la jornada electoral de elecciones intermedias o elecciones federales, presidenciales, por ejemplo, o incluso en las locales. Es gente como todos nosotros que quizá sí decidieron, no lo quiero plantear como un drama, sacrificar su tiempo en aras de la patria. No, pues también nos toca entrarle al toro por los cuernos, y cuando nos toca estar o nos insaculan, creo que ese verbo deberían de cambiarlo, ¿no? Se oye muy feo, pero hemos sido insaculados. Entonces, creo que hay que aceptar esos retos, pero es ciudadano común y corriente el que cuenta. Por eso cuando empiezan todos los partidos, hubo fraude, yo gané, es el único país donde todos ganan. Aquí todos son ganadores, hay como Chabelo, la elección de todos ganan. O sea, increíble. Y sin embargo, parece de pronto que nuestra democracia hoy en día corre peligro, tiene riesgos. Esos son instituciones que tenemos como ciudadanos defender, como lo dijeron los grandes teóricos políticos del siglo XX, como lo dijo Madero, tenemos que defender nuestra democracia porque nos costó muchísimo tiempo. Y es increíble que una república de 200 años pueda presumir que una república democrática pueda presumir que solo tengamos 30, 35 años de democracia y además en periodos. Y lo último, sí, son 25, 26 años de corrido, creo que eso habla muy bien, pero por eso, qué bueno que estamos celebrando 25 años del tribunal, qué bueno que lo tenemos hoy en día, qué bueno que existe, qué bueno que se consolide, y qué bueno que nos invite a hacer este tipo de reflexiones del pasado, porque el pasado siempre nos ayuda. Es un cliché lo de quien no conoce su historia se condenará a repetirla, pero sí nos sirve el pasado de referentes para poder plantear escenarios, para poder plantear un presente distinto. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que qué bueno que estamos celebrando aquí estos 25 años, qué bueno que con este libro, qué bueno que nos inviten a reflexionar sobre lo que ha sido toda esta larga historia de la democracia en México durante tanto tiempo. Nos falta mucha historia por escribir hacia adelante, pero creo que por lo pronto es un buen principio estos 25 años.
Y yo creo que merece un aplauso el tribunal porque, híjole, también se la rifan día con esta partidocracia que existe en este país y que también hay que empezar a buscar la manera de cambiarla porque creo que los ciudadanos ya rebasamos a esta clase política y hay que tomar unas responsabilidades mayores. No estoy convocando a la rebelión como Madero, simplemente a una participación ciudadana como siempre debe ser. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. A continuación escucharemos al magistrado Felipe de la Mata Pizarro. Gracias, Wendy. Antes que otra cosa, quiero agradecer a la gran ausente que está completamente presente, que es Bárbara Pollo, como normalmente la llamamos, porque sin duda su trabajo en esta colección de 25 años hizo que pudiera salir finalmente. También, por supuesto, a don Agustín Millán, que aquí se encuentra presente y que también su trabajo en torno a esta temática fue sin duda muy importante. Voy a tratar de decir, bueno, a ver, quiero también decir que para mí es un honor, un gusto, un privilegio estar con doña Úrsula Zamba y por supuesto con Alejandro Rosas, ambos personas que yo he visto muchas veces en la tele, que he leído muchas veces y de verdad que disfruto ahorita, es un privilegio estar con ellos, de verdad. Muchas gracias por haber escrito en este libro y de verdad que bueno que nos privilegian con su presencia. A ver, ¿qué contiene mi parte del libro? Quiero decir que me considero un privilegiado. ¿Por qué soy un privilegiado? Llevo 25 años, en enero serán 25 años de trabajar en el tribunal. Y eso ha hecho que yo sea testigo de la historia de México. He podido ver muchísimas cosas. Entré a trabajar al tribunal en 1997. Presencié desde adentro del tribunal la primera transición política que tuvo México. No es pequeña. Después, en el año 2000, esa fue una transición más de diferentes tipos, la volví a vivir. Pude ver desde adentro también del tribunal, pues justo la elección del 2006, que sin duda fue un shock, al menos, vamos a decirlo. Tuve nuevamente el privilegio de estar en la elección de 2018 y en ese momento firmar la constancia de mayoría del actual presidente de la República. Me considero un privilegiado y un testigo de la historia. Yo no soy historiador, evidentemente, pero he podido presenciar la historia. Y eso es justo lo que trato de hacer en este capítulo. Trato de relatar un poco de lo que he visto en estos años. Claro, dentro de unos 10 me voy a aventar una historia más insolente, con alguna que otra anécdota, y ya serán así como mis memorias, ¿no? Si es que a alguien le puede interesar eso. Pero en este momento, la idea era documentar institucionalmente cómo se ha defendido el voto de las personas. Porque cuando pensamos en democracia, me parece también que siempre pensamos, y dado que soy profe, me doy cuenta, los chavos piensan que la democracia, es un concepto de siempre, que las decisiones siempre se toman de la misma manera y que por supuesto su voto cuenta desde siempre. No. A mí todavía me sorprende pensar que mi madre fue la primera generación de mexicanos que pudo votar. A mí todavía me sorprende pensar que en el siglo XIX varias constituciones, y no todas conservadoras, por cierto, no permitían el voto a ciertas clases sociales. A ver, la pregunta es, ¿qué democracia es la que estamos hoy día viviendo? Y me parece que es la democracia que nos hemos dado los mexicanos y que hemos podido fundar a través de la vida también institucional. Y eso vale la pena decirlo. Hasta hace no mucho, los colegios electorales de las cámaras de diputados y de los congresos locales resolvían los conflictos electorales. Así pasó en 1988. Así pasó, en varias elecciones del siglo XX. Y la pregunta era, ¿y estamos seguros que se resolvía conforme a derecho? Habrá gente que sí, gente que no. Pero cuando las partes
justiciables eran los mismos jueces, pues podríamos tener dudas. En este capítulo, entonces, lo que hacemos es analizar todas las constituciones o documentos fundacionales del Estado mexicano a partir del siglo XIX y tratar de establecer con claridad cuáles eran las fórmulas institucionales para la resolución de conflictos electorales, pasando también los colegios electorales, también el breve periodo de tiempo que fue el del amparo, vamos a decirlo, como medio de control de derechos político-electorales, que fue muy pequeño, y por supuesto la construcción constitucional electoral del siglo XX, estableciendo también los nombres de los fundadores del Tribunal Electoral desde 1987 y estableciendo bastantes, o algunas al menos, de las sentencias relevantes. Es en mucho la historia de la institución. Pero a ver, a mí me gusta la historia, me gusta de verdad, ojalá tuviera tiempo de estudiar más historia, no nada más casos, problemas, derechos, ¿no? De verdad, muchas veces, ¿pero por qué? Porque alguien diría, yo pienso que un buen abogado puede ser un buen historiador, pienso yo. ¿Por qué? Porque me parece que la historia debe tener un sentido práctico, es decir, creo que el derecho es fundamentalmente una ciencia de las que se llaman apolíticas, es decir, que se encuentra basado mucho en la realidad y sobre todo en las cuestiones prácticas. Y creo que los historiadores tienen mucho también de científicos prácticos. ¿Por qué? Porque si fueran nada más cuentitos, tengo una hija de 11 años a la que le encanta la historia también, y me dice, es que son como cuentitos. Bueno, a ver, sí, pero el cuentito ¿para qué nos sirve? Y si nos empezamos a decir justo para advertir qué sociedad somos, qué sociedad queremos ser, qué instituciones hemos creado, hacia dónde las queremos llevar, en qué hemos hecho mal, en qué podemos mejorar y también qué hemos hecho bien. Si alguien, no sé cómo ando de tiempo, pero a ver, si alguien me preguntara, yo diría que las aportaciones jurídicas de este país a la humanidad, al menos son tres. Una, por supuesto, el juicio de amparo. Dos, los derechos sociales en la Constitución del 17. Y, por supuesto, el sistema electoral mexicano. Este sistema, y particularmente la defensa de derechos político-electorales, con mucho, este es el sistema más complejo y también diseñado con mayores efectos reparatorios y también efectos, vamos a decirlo, completamente inclusive sancionatorios, reparatorios, identificatorios de cuestiones de derechos humanos en el mundo. Ahora, la pregunta es, si ya tenemos una idea y una conclusión de la circunstancia de la historia de las instituciones electorales, particularmente de la justicia electoral, pues la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿hacia dónde vamos? Y me parece que una de las cuestiones que se tienen que debatir, por supuesto hacia el futuro, y que también se encuentran en el capítulo, es, me parece que una justicia electoral hoy día ya no nada más es una justicia de los partidos, es fundamentalmente una justicia de las personas, es antes que nada una justicia electoral de los derechos humanos. Ahora, también es verdad que ante la nueva realidad tiene que dimensionarse a la justicia electoral como una justicia pues moderna, es decir, digital, una justicia abierta. Pero son nuevos los retos que esto nos presenta. Por supuesto, por un lado, el reto personal. No queremos, los generación X, no queremos enfrentarnos a los aparatos. La pandemia ahora nos ha obligado a enfrentarnos a la comunicación a través de otras vías, pero la verdad es que en principio no parecía que estábamos listos. La otra cuestión que para los jueces empieza a ser un tema, que es la formulación de juicios paralelos por parte de los políticos y gobernantes que tienen poder. Claro, porque lo que pretenden es, a través del manejo de redes sociales, bots, troles o ellos mismos de manera directa, ya sea generar un juicio paralelo a fin de crucificar al juez que trate de resolver a diferencia de lo que ellos pudieran querer, o después crucificarlo posteriormente para aniquilar su prestigio. Pero el problema es que no nada más se ataca a las personas, de verdad, ojalá fueran las personas, si es así, ya crucifiquémonos todos. No,
se crucifican las instituciones, que por cierto, mucha sangre se ha derramado para poder crear estas instituciones. Diría yo algo más. Me parece que el nivel de autonomía de las instituciones electorales se ha demostrado en los hechos que es muy alto. Y eso justamente también es un logro histórico. No puede haber momentos de regresión a otras cuestiones y otra época. Y para eso también nos sirve la historia. Recordar que hace solo, vamos a decirlo como punto lo que dice el maestro Rosas, Alejandro, ¿no? Hace solo 25 años teníamos dudas en los resultados de las elecciones. 25 años. Dios. Si fuera abogado, digamos, si la democracia mexicana fuera abogada, necesitaría, vamos a decirlo, pues todavía sería poco más que un pasante, ¿no? Le faltaría todavía mucho por delante, ¿no?, de conocimiento. Hace 25 años, las condiciones actuales de juventud, pero al mismo tiempo de profesionalización de la justicia electoral, me parece que deben analizarse en un juicio histórico también, para que no haya regresión hacia otras cuestiones. En fin, ya oigo suspirar a Wendy, no creo que sea por mis bellas palabras, me parece que me quiere aventar el micrófono. En fin, nuevamente, muchas gracias. Aquí daría por terminado. Estoy segura que habrá nacido en todos y todas quienes nos acompañan hoy esa inquietud por leer esta brillante y necesaria obra para México. A continuación, daremos paso a la entrega de los reconocimientos. En primer lugar, a la doctora Úrsula Camba Ludlow, a quien agradecemos muchísimo la generosidad de haber compartido este tiempo con nosotros. Muchas gracias. A continuación, hago entrega del reconocimiento al doctor Alejandro Rosas Robles. Muchísimas gracias. Es más, hoy lo escuchaba a primera hora en la radio y con otro libro muy interesante también que presentaba. Y pues también al magistrado Felipe de la Mata Pizaño. Muchísimas gracias a los tres y a quienes nos han acompañado hoy. Gracias también por su tiempo. Muchas gracias.